Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con el tema del que estuvimos hablando hoy, el 25 de mayo de 1810. Para llegar hasta 1810, hasta esta fecha tan importante para nosotros como pueblo, primero ocurrieron muchísimos acontecimientos, tanto en Europa como en América, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de estos acontecimientos que desembocaron en la creación de la primera Junta de Gobierno, que es lo que celebramos el 25 de mayo de 1810, la creación de la primera Junta, ¿sí?, de Gobierno, conformada por criollos que en ese entonces no podían acceder a altos cargos de conducción en lo que eran las colonias americanas pertenecientes a España. Cuando hablamos de la Semana de Mayo nos tenemos que remontar en el tiempo, mucho tiempo atrás de 1810, empezando en 1760, cuando comienza la Revolución Industrial en Gran Bretaña. También la independencia de Estados Unidos en 1776. Los colonos americanos se independizaron de Gran Bretaña con ayuda del gobierno francés y español, que eran aliados, pero estaban en contra de Gran Bretaña, ¿sí? Tanto Francia, el gobierno de Francia, como el gobierno de España ayudaron económicamente a los colonos americanos a que se independizaran de Gran Bretaña, ¿sí? Esto lo hicieron con el fin de perjudicar a Gran Bretaña, ya que ellos eran enemigos, ¿sí? Entonces le enviaron a los colonos dineros, armamentos, todo lo que ellos necesitaban para que se pudieran independizar, ¿sí?, de Gran Bretaña. Y esto ocurrió el 4 de julio de 1776, ¿sí? Justo en ese año es cuando se separa el virreinato del Perú, que era muy extenso, y se crea el virreinato del Río de la Plata. Fíjense qué ironía. El rey español ayuda a los colonos de América del Norte a independizarse de Gran Bretaña, pero impulsa una serie de reformas que son conocidas como las reformas borbónicas para mantener más controladas a sus colonias españolas en América, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferentes imágenes de la época de 1776, donde un grupo de patriotas, colonos americanos y damas de la época, ¿sí?, confeccionan la bandera que los iba a representar como nación. Cada una de las estrellas representa a las 13 colonias americanas que había en aquel entonces. El resto del territorio americano estaba en posesión de los pueblos originarios, ¿sí? Mucho tiempo después y tras combatir fueron tomando posesión de esos terrenos, perdón. Si nosotros comparamos esta bandera de 1776 con la bandera actual, vamos a observar que tiene muchas más estrellas. ¿Por qué? Porque fueron ocupando territorios que antes estaban en poder de los pueblos originarios, ¿sí? Cada una de estas estrellas representa a un estado. Y como les mencioné antes, en 1760, en Gran Bretaña se produce lo que es la Revolución Industrial, que cambia, es un proceso, ¿sí?, donde se producen grandes transformaciones económicas y sociales, ¿sí? Económicas porque cambia la forma de producir, ya producíamos en series, ¿sí? Estas máquinas tenían unos mecanismos impulsados por la fuerza del vapor. Eso significa que en las fábricas tenían grandes calderas con agua siempre a punto de ebullición, que es cuando el agua comienza a borbotear y mamá pone los fideos en el agua y comienza el agua en ese punto de ebullición a transformarse, a cambiar de estado. Pasa de estar estado líquido a estado gaseoso, se transforma en
gas, el vapor, ¿sí? Y ese vapor era conducido por diferentes cañerías que impulsaban estos mecanismos. La industria que más desarrolló principalmente fue la industria textil, ¿sí? Luego este mecanismo se fue trasladando a diferentes industrias, ¿sí? Hasta llegar a los medios de transporte, las locomotoras, ¿sí? Los autos, había autos impulsados por vapor, y los barcos, ¿sí? Y estas fábricas, ¿sí? Mejoró el proceso de productividad, ¿sí? Trajo mucho progreso, pero también se crearon grupos sociales nuevos, como la figura del patrón, ¿sí? El dueño de la fábrica, y la figura del obrero o del operario. Luego, más adelante, surgen los sindicatos también, que defendían las condiciones de trabajo de estos obreros. Bueno, acá tenemos un mapa de lo que era Europa en esa época, en 1760, donde vemos el verde más oscuro es la cuna de la revolución industrial, ¿sí? Nace en Reino Unido o Gran Bretaña o Inglaterra, como la quieran llamar. Se extiende a países como Francia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania, ¿sí? A mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX llega a Italia, Austria-Hungría, Rusia, Noruega, Suecia, ¿sí? Donde vemos marcadito en rojo son las principales regiones industriales que había en Europa, y los países débilmente industrializados que no adquirieron, ¿sí? Que no se acoplaron a esta revolución industrial, fueron España, Portugal, ¿sí? El Imperio Otomano, los turcos, Bulgaria, Rumania, Serbia y Montenegro, ¿sí? Que son los menos industrializados. Otro suceso sumamente importante que ocurre en Europa es la Revolución Francesa, que por supuesto ocurre en Francia, específicamente en la ciudad de París, que hoy es la capital de este país. En 1789 fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. ¿Cuál era el Antiguo Régimen? La monarquía, ¿sí? Esta revolución francesa lo que hace es destituir la monarquía. Ellos en realidad querían una monarquía parlamentaria que gobernara el rey con un parlamento, con un congreso, que se modere el poder del rey. Bueno, y el rey que gobernaba en ese momento se opuso totalmente, Luis XVI, entonces es derrocado, es tomado prisionero. Cabe aclarar que Francia atravesaba una gran crisis económica, la gente pasaba hambre, los precios aumentaban todos los días, ¿sí? El pueblo francés, sobre todo en París, no la pasaba bien, ¿sí? Pasaban muchísimas necesidades, y además de esto surge un grupo de pensadores, ¿sí? Que cambian la manera de ver el mundo. Bueno, acá tenemos tres imágenes representativas de la Revolución Francesa. Esta mujer que representa a la República sosteniendo la bandera de Francia, con el pueblo que había tomado las armas, ¿sí? Para destituir al rey y a la monarquía. Este edificio es conocido como la Bastilla, que era un castillo convertido en cárcel. Se llevaban allí a los prisioneros políticos, las personas que pensaban distinto al rey, ¿sí? Eran encarcelados, y además aquí se guardaban armamentos. Por eso los revolucionarios franceses toman este edificio, liberan a los prisioneros políticos y se hacen de las armas para poder combatir al ejército del rey. Y lamentablemente en esa época se creó este elemento llamado guillotina, en donde todas las personas que se oponían al nuevo régimen, a esta revolución,
eran tomados prisioneros y luego los llevaban a la guillotina, donde lamentablemente encontraban su muerte. En este último sentido hay que subrayar que las mismas se enmarcaban dentro del movimiento conocido como Ilustración, que básicamente se sustentaba en tres valores e ideas principales: la libertad, la razón y la igualdad, ¿sí? Esta es una nueva forma de pensar. Es una revolución de ideas que se llevaron a la práctica, ¿sí? Y si prestamos atención a libertad, a razón y a igualdad, son términos que encontramos dentro de nuestro himno nacional, ¿sí? Entre los pensadores más relevantes que abogaron y defendieron aquellas ideas se encuentra Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, ¿sí? Y acá los tenemos a Montesquieu, a Voltaire y a Rousseau, que cada uno hace unos aportes importantísimos que nos acompañan al día de hoy. Por ejemplo, Montesquieu opinaba que se debía gobernar en base de una democracia, que el pueblo tenía que elegir a sus propios gobernantes, ¿sí? Bueno, él en esta época hablaba sobre la idea de un gobierno parlamentario y que haya también división de poderes, que los poderes no estén concentrados en una sola persona, ¿sí? Como lo estaban concentrados en el rey, sino que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial como hay en la actualidad. Voltaire proponía, ¿sí?, que haya libertad de credo, o sea que en esta época en la que gobernaba Luis XVI, la religión oficial de todas las monarquías era la religión católica, porque se creía que los reyes eran personas, ¿sí?, designadas por el mismísimo Dios, eran representantes de Dios en la tierra. Bueno, y Voltaire opinaba lo contrario, decía que esto no era así y que cada persona tenía que tener la libertad de elegir la religión que quería practicar, ¿sí? Si yo quiero ser católico, practico mi religión católica. Si yo soy judío, practico mi religión, ¿sí? Si soy musulmán, practico mi religión. En la época de la Revolución Francesa, la única religión que se podía practicar era la católica. Aquel que profesara el judaísmo, o sea musulmán, o practicara otra religión, era llevado preso, ¿sí? Y por último lo tenemos a Rousseau, que él es el que propone el contrato social, justifica el poder del rey como un pacto con sus súbditos, ¿sí?, alejándose de la justificación del poder del rey a través de la religión, ¿sí? No es que es Dios el que impone el rey, sino que es un pacto entre rey y población, ¿sí? Y considera la naturaleza como maestra e inspiradora de cualquier acción. Estos tres pensadores, ¿sí?, revolucionaron el mundo, la forma de mirar el mundo, y sus ideas nos acompañan hasta el día de hoy. Bueno, acá tenemos otros pensadores como René Descartes, Francis Bacon, Montesquieu, bueno, acá está Rousseau, John Locke, ¿sí?, él era inglés. Y tenemos los investigadores que revolucionaron la ciencia en esa época, como Newton, Celsius, ¿sí? Cuando mamá nos toma la temperatura y nos dice tenés 38 grados de fiebre, bueno, esa escala de medición de temperatura la creó este señor Celsius, ¿sí? Bueno, y cada uno hizo un aporte súper importante que hasta el día de hoy nos acompaña. En el año 1811, ¿sí?, Europa estaba diagramada de esta manera. Teníamos el Imperio francés, ¿sí?, que tomaba parte de Italia, ¿sí?, parte de Alemania. Tenemos los estados satélites, que eran la República de Sicilia, la República de Nápoles, Suiza, ¿sí?,
la Confederación del Rin. Tenemos los países independientes, que son los que están pintados de verde, y después tenemos los aliados, que son los que están pintados de amarillo. Pero la realidad es que Napoleón era una persona con grandes ambiciones, ¿sí? Y estos estados que en una época fueron aliados o que eran amigos, ¿sí? Terminaron, muchos de ellos, estando bajo el dominio de Napoleón, ¿sí? O queriendo ser conquistados por Napoleón, como era el caso de lo que era Rusia y el caso de Gran Bretaña. Todos estos movimientos, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Cambiaron la forma de mirar el mundo. Estas ideas llegaron a América y de a poco se van apoderando de las mentes de los criollos. Recordemos que cuando se produce la Revolución Francesa en Francia, en España, muy cerquita de Francia, se encontraban dos de los padres de la patria, Manuel Belgrano, que estaba estudiando, y José de San Martín, que se estaba formando como militar, ¿sí? Y ellos luego regresan al virreinato del Río de la Plata con todas estas ideas en su cabeza. Otra cosa que detona, que es causal de la Revolución de Mayo, son las invasiones inglesas ocurridas en 1806 y en 1807. Inglaterra había desarrollado estos mecanismos, ¿sí? Para producir en serie, ¿sí? Lo que antes me llevaba una semana, ahora con estas máquinas me llevaba mucho menos tiempo. Pero ¿qué pasó? No le podía vender a las colonias españolas porque estaba enemistada con España. No le podía vender a las colonias francesas ni a los países que se encontraban bajo el dominio de Napoleón, ¿sí? No le podía vender a las colonias, a las que eran colonias americanas, porque se habían independizado, ¿sí? Y no les querían comprar mercadería a los ingleses, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ingleses? Bueno, querían invadir las colonias más alejadas, las colonias españolas de América, que se encontraban más alejadas, para poder encontrar nuevos mercados y vender sus productos, ¿sí? Cuando ocurren estas invasiones inglesas en 1806 y luego en 1807, los criollos se sintieron muy desprotegidos por parte de las autoridades españolas, formaron ejércitos criollos para defenderse del invasor inglés. Y es aquí cuando surgen las formaciones de los patricios, los husares, los miñones, ¿sí? Diferentes regimientos, ¿sí? Que al día de hoy nos acompañan y que le dieron origen a lo que es el ejército argentino. ¿Cuáles son las causas de las invasiones inglesas? Bueno, los ingleses tenían una poderosa flota marítima, ¿sí? Recordemos que Inglaterra era una potencia mundial, tanto económicamente como en sus ejércitos, en su marina, ¿sí? Conocían las dificultades de España para proteger a sus colonias, sabía que España no podía protegerlas, que tenía escasez, no le estaba yendo bien económicamente, ¿sí? No reforzaba los ejércitos en las colonias, ¿sí? Y además le interesaba apropiarse de los territorios americanos para vender sus productos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los ingleses primero derrotan a las tropas españolas y ocupan la ciudad de Buenos Aires en 1806. Luego una fuerza militar de criollos recuperó a la ciudad y una nueva victoria contra los ingleses en su invasión desde Montevideo en 1807, y las colonias reconocen la Junta Central de 1810 en la Revolución de Mayo.
Acá tenemos una imagen donde se ve a uno de los protagonistas de la reconquista de Buenos Aires, que es don Santiago de Liniers. Él era francés, y acá está el coronel William Carl Beresford cuando firmaron la rendición en 1806. Las consecuencias fueron que, como los del Río de la Plata, que tuvieron que defenderse solos, tuvieron en cuenta que si pudieron contra una potencia mundial como los ingleses, también podrían contra España, ¿sí? Mientras esto ocurría en América, en Europa, ¿sí?, en el año 1807, los ejércitos franceses le pidieron permiso al rey de España para cruzar por su territorio con el objetivo de invadir Portugal, ¿sí? Una vez que invadieron Portugal y tomaron posesión de Portugal y la anexaron al imperio, ¿sí? Esto ocurre en 1808, Francia se vuelve contra España y dice: ya que tengo a mis ejércitos acá en España, también la invade, bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español que ocupaba Portugal. Francia comenzó a enviar tropas imperiales a España y la invade. Napoleón toma como prisionero a Fernando VII, el rey de España, y pone en su lugar a su hermano José Bonaparte como rey de España para que comande, ¿sí?, toda España, más las colonias españolas, que eran muchísimas. Por supuesto, los españoles no se quedaron cruzados de brazos y trataban de continuar peleando contra el ejército francés. Bueno, acá lo tenemos a Napoleón Bonaparte y acá está Fernando VII, el rey que había sido tomado prisionero. Mientras Fernando VII fue tomado prisionero por los franceses, los españoles, como les dije hace un rato, se resistían a la invasión de los franceses y crearon juntas de gobierno que gobernaban en nombre de Fernando VII, ¿sí? Esta junta de gobierno, la Junta Central de Sevilla, es la que nombra como virrey, que es el último virrey del Río de la Plata, a el señor don Hidalgo Baltasar de Cisneros, ¿sí? Y él toma el cargo de virrey. Pero para que una persona sea nombrada virrey, tenía que ser elegido directamente por el rey, porque el virrey es el representante del rey en América, ¿sí? A Cisneros no lo eligió el propio rey Fernando VII, sino que lo eligió la Junta Central de Sevilla. Las causas de la Revolución de Mayo, bueno, tenemos causas externas, que es la Revolución Francesa, esta difusión de ideas, esta forma, esta manera de cambiar, de pensar, de ver el mundo, y por supuesto el cautiverio de Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte. Y después tenemos las causas internas, ¿sí? Primeramente las invasiones inglesas, ¿sí?, que los criollos pueden contra una potencia inglesa, y donde se crean las fuerzas criollas, ¿sí?, que contuvieron el avance inglés. Pero los ingleses dejaron algo que se llamaba apertura de comercio o comercio libre. En aquella época las colonias españolas únicamente podían comerciar con España. Lo que proponían los ingleses es que las colonias pudieran comerciar con quienes ellos quisieran, con Francia, con Inglaterra, con España, con Italia, con quienes ellos quisieran. Y esto quedó, porque los precios de las mercaderías que venían desde España eran realmente carísimas, ¿sí? Y los ingleses proveían de muy buena calidad, ¿sí?, los elementos que ellos vendían, y además que como los fabricaban
con mecanismos propulsados a vapor, podían fabricar muchísimas más cosas en menos tiempo y resultaban mucho más económicas, ¿sí? Y después tenemos las ideas independentistas, ¿sí? Que tenían Manuel Belgrano, Castelli, que era el primo de Belgrano, Basso, Vieites, Pueyrredón, Rodríguez Peña, Mariano Moreno, que tenían todas estas ideas de independencia. Acá lo tenemos al último virrey, ¿sí? Baltasar Hidalgo de Cisneros. El 14 de mayo llega a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Pero este hecho ocurrió el 13 de enero. Fíjense cuántos meses transcurrieron desde el 13 de enero al 14 de mayo. Las noticias se movían muy lentamente. No es como ahora que nos enteramos instantáneamente de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. ¿Qué hizo Cisneros? Primeramente fue querer tratar de ocultar la noticia, pero no lo logró, ¿sí? Los criollos se dieron cuenta de lo que ocurría, se enteraron que la Junta Central de Sevilla había caído y era esta junta la que respaldaba la autoridad del virrey. Si esta junta se había disuelto, ya no había quien le respaldara el poder que tenía el virrey, y los criollos empezaron a pedir que se realizara un cabildo abierto para poder elegir y coordinar la forma de gobierno del virreinato del Río de la Plata. Es así que el día 18 comienza lo que llamamos la Semana de Mayo. El 18 los criollos se reúnen y los solicitan al virrey Cisneros que convocara un cabildo abierto, y la verdad que Cisneros no quería, pero terminó cediendo porque no nos olvidemos que los criollos ya se habían organizado en milicias, ¿sí? Y además que pedían y reclamaban, ¿sí?, que querían un cabildo abierto. Se mandan a hacer las invitaciones y se invitan a los vecinos, que eran hombres libres, blancos, ¿sí?, y de una posición económica acomodada, ¿sí?, para que participen de este cabildo abierto, ¿sí?, y se debatía la posibilidad de destituir al virrey. O sea que al cabildo no asistía cualquiera. Si era esclavo no podía asistir, si era mujer no podía asistir, si era pobre no podía asistir, ¿sí? Solamente un grupo selecto de vecinos, 200 vecinos, se reunieron para debatir esta posibilidad. Y había personas que estaban a favor de que el virrey continuara, que eran los llamados peninsulares, los españoles, y había gente que estaba en contra de que el virrey continuara, lo querían destituir, que era el grupo de los independentistas, como Manuel Belgrano o Mariano Moreno. El 24 se anunció la formación de una junta de gobierno, pero esta junta estaba presidida por el propio Cisneros. Enseguida las personas estaban muy enojadas, estaban descontentas con esta junta y los integrantes de la junta renunciaron. Nuevamente se vuelven a reunir, ¿sí?, y el 25 de mayo se anunció la formación de una nueva junta. Los criollos reunidos en la Plaza Mayor, que hoy es la actual Plaza de Mayo, gritaron: "El pueblo quiere saber de qué se trata", y ese día los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se formó el primer gobierno patrio. La Junta estaba presidida por Cornelio Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios, ¿sí?, tenía el poder militar. Los vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Miguel de Ascuénaga, Domingo Mateu y Juan Larrea, y los secretarios, que eran Mariano Moreno y Juan José Paso. Lamentablemente esta primera junta de gobierno no duró mucho tiempo
porque tenemos dos grandes grupos muy diferenciados. Por un lado estaban los morenistas, encabezados por Mariano Moreno, que querían declarar la independencia ya, ¿sí? Y por otro lado estaban los saavedristas, encabezados por Cornelio Saavedra, que querían esperar a ver qué pasaba con Fernando VII, si lo liberaban o no lo liberaban, ¿sí? Obviamente el que más poder tenía era Saavedra, porque contaba con todo el poder militar, ¿sí? Bueno, acá tenemos la típica imagen del cabildo. Fíjense que el cabildo era mucho más grande, la gente reunida el 25 de mayo, ¿sí? Esperando a ver qué pasaba con esta junta de gobierno. Y acá tenemos a los integrantes de la primera junta de gobierno, del primer gobierno patrio, que es lo que celebramos el 25 de mayo. Un gobierno formado en su mayoría por criollos, ¿sí? Que gobernaban en nombre de Fernando VII hasta ver qué pasaba con Fernando VII, ¿sí? Acá lo tenemos a Mariano Moreno, que él era uno de los que quería que ya se declarara la independencia. Moreno, Paso, Belgrano, Castelli, ¿sí? Alberti era sacerdote, era imparcial. Y después acá tenemos al presidente de la Junta, el líder del regimiento de Patricio, Ascuénaga, Larrea, Mateu, ¿sí? Que ellos querían ver qué pasaba con Fernando VII. Esta revolución de mayo dio pie a lo que terminó en 1816 con la independencia de nuestro país, ¿sí? Fue el primer paso. Fue una revolución a medias, porque no se declararon independientes de España, gobernaban en nombre de Fernando VII, pero fue el primer paso que dimos para formar nuestra nación, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video, que haya sido claro y que vean que llegar al 25 de mayo de 1810 no fue un camino fácil, ¿sí? Hubo muchísimas causas externas, muchas causas internas, ¿sí? Que hubo mucho derramamiento de sangre, muchas personas que dieron su vida para llegar a este momento, ¿sí? Y por eso el 25 de mayo celebramos con alegría, porque es la conformación del primer gobierno de criollos, ¿sí? Que en esta junta de gobierno también había algunos españoles, pero eran menos, ¿sí?